Tienes más de 18 años, tienes por lo menos inglés básico y estudios básicos. ¿Quieres ahorrarte este billete para tu aplicación? ¿Quieres venir a trabajar a Canadá este 2023 con un empleador que te traiga con tu familia, que te ayude con gastos de inmigración y que esté ahí para apoyarte a establecerte en Canadá? Pues te platico que esta hermosa provincia canadiense, ante la problemática de una población grande de habitantes de la tercera edad y el declive de nacimientos, se propusieron a hacer crecer su población de la mano de personas de todas partes del mundo. Y esta península tiene tanto que ofrecer que su población ya ha crecido más del doble de lo esperado. Canadienses e inmigrantes buscan vivir aquí. En este video te hablaré sobre el programa secreto, las nuevas 4 formas para venir a este lugar antes de que se llenen los puestos. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Recuerda que aquí encuentras toda la información y las herramientas de forma gratuita. No te olvides de suscribirte. Nova Scotia, la nueva promesa canadiense. La calidad de vida en Nova Scotia es insuperable, ya sea que prefieras playas de arena o costa o la cultura y la energía de la vida de la ciudad. Nunca estarás lejos de ninguno de estos. Su clima es moderado y hay mucho que hacer sin importar la época del año. Es muy asequible comprar una casa en Nova Scotia. El costo de vida es en realidad uno de los más bajos de todo Canadá. Desde 2014, las autoridades emitieron un comunicado en donde insistían que si no se hacía algo, Nova Scotia frenaría su crecimiento económico poblacional, quedando como una provincia desolada para 2024. Hoy se trata de una excelente provincia para emigrar, puesto que no solamente cuenta con oportunidades laborales de agricultura y ganadería, sino de muchos otros trabajos que se han generado desde ese año 2014 por parte de inversión extranjera. Yo te voy a decir con lujo de detalle todo lo que debes conocer sobre estas nuevas oportunidades. Una vez más, orgullosa de ti por estar aquí, de que tengas toda la disposición de hacer las cosas bien, de trabajar duro, porque eso somos los latinos. Somos trabajadores y somos apasionados por salir adelante. Lo digo con mucho respeto y con mucha humildad. Nadie como la comunidad hispana. Confírmenme aquí debajo si creen que estoy en lo correcto. Como ya sabes que yo me encargo de estar atenta día y noche de todas las buenas nuevas que nos trae Canadá, yo te traigo 4 oportunidades magníficas. Por cierto, quédate hasta el final del video porque les tengo una sorpresa únicamente a los que se queden. Primero que nada, quiero recordarte que todas estas oportunidades son para obtener la residencia permanente. Esto no es cualquier cosa, es tu pase para estar muy cerca de la ciudadanía. Cada una de estas 4 vías cuenta con diferentes requisitos y tú, al final, decides cuál es la que te conviene más. Número 1, PNP, Occupations in Demand, o bien ocupaciones en demanda. Miren, la corriente de ocupaciones en demanda apunta a ocupaciones específicas de la categoría 3, 4 o 5 de la nueva clasificación nacional de ocupaciones, que tienen, como su nombre lo indica, una alta demanda en el mercado laboral de Nova Scotia. En esta ocasión, las ocupaciones en demanda son auxiliares de enfermería, servidores de alimentos y bebidas, auxiliares de mostrador de alimentos, ayudantes de cocina y ocupaciones de apoyo relacionadas, limpiadores ligeros, conductores de camiones de transporte, operadores de equipos pesados y ayudantes y peones de oficio de la construcción. Miren, vamos a explorar los puestos disponibles que justamente acaban de salir a través de 3 buscadores diferentes. Quiero que pongan muchísima atención, por favor, porque esta va a ser la clave para que ustedes puedan encontrar próximamente un trabajo aquí en Canadá. Muy bien, ¿qué te parece si hacemos esto juntos? Esta es la página oficial del gobierno de Nova Scotia y en esta página tú puedes ver cuáles son los tipos de empleo que están buscando, que están en alta demanda en estos momentos.
Entonces, vamos a hacerlo juntos y te pido por favor que tú también lo vayas haciendo desde tu dispositivo para que sepas cómo buscar estos trabajos. Vamos a comenzar suponiendo que a ti te gustaría trabajar como conductor de camión de transporte. En inglés se le dice truck driver. Esta es la opción número 1. Es la página oficial de búsqueda de empleo del gobierno de Canadá, JobBank. Aquí vas a escribir el tipo de trabajo que tú estás buscando. En esta ocasión estamos buscando para truck driver. ¿En dónde? En Nova Scotia. Aquí está. Le vamos a dar clic a la lupita y como pueden ustedes observar, nos arrojan todos estos empleos. Sin embargo, tú quieres buscar únicamente los empleos que están destinados para gente que aún no tiene permiso de trabajo. Así que vamos a darle clic al apartado de Intended Applicants y le vas a dar clic justo aquí. Canadians and International Candidates. Entonces, aquí solamente en la página de JobBank nos aparecen cierto número de trabajos para conductor de camión. Y si te fijas, algunos de ellos son de enero, de febrero, de diciembre, etc. Vamos a darle clic a este que está por aquí, $22 la hora. Aquí te va explicando todo lo que tú tienes que saber. ¿Cuál es la educación? Dice que aquí no te piden ningún tipo de certificado o de diploma, te piden 2 años de experiencia, te dicen cuáles son las responsabilidades, cuáles son las credenciales que te piden, te dicen exactamente todo lo que tú necesitas saber. Puedes dar clic secundario y traducirlo al español para que sea más sencillo para ti al momento de realizar la búsqueda. Y aquí mismo nos dice quién puede aplicar a este trabajo. El empleador acepta solicitudes de ciudadanos canadienses y residentes permanentes o temporales de Canadá y otros candidatos con o sin permiso de trabajo canadiense válido. Le vas a dar clic a mostrar cómo aplicar y ahí siempre te va a aparecer un correo electrónico para que envíes tu CV estilo canadiense y tu cover letter. Recuerda que yo tengo el formato gratuito descargable y toda la explicación de cómo realizar un CV estilo canadiense. Paloma Lascano. Y está justamente aquí, el de la hoja de vida o CV, y aquí tienes también el del cover letter. Indeed Canadá no es una página de gobierno, pero sí es un buscador de trabajo. Y aquí nos arroja 246 trabajos. Algunos de estos seguramente aceptan solicitudes de extranjeros que aún no tienen permiso de trabajo, otros posiblemente no. Entonces, es tu trabajo enviar tu solicitud a través de Apply Now, ingresar tu correo electrónico y poder adjuntar tu CV estilo canadiense y tu cover letter. La tercera opción es a través de la página de LinkedIn. En esta página tú puedes crear una cuenta, es totalmente gratis, puedes crear conexiones con empleadores, con reclutadores y demás, y aquí puedes realizar exactamente el mismo procedimiento y encontrar cualquier tipo de trabajo en todo Canadá, y ya tenemos suscriptores que han encontrado empleo justamente en esta página. No importa si estás en tu país, no importa si eres de Venezuela, de Cuba, de México, de España, de Colombia, el país en el que tú estés viviendo, la edad que sea que tú tengas. Todos estos trabajos están disponibles en estos momentos para gente como tú que aún no tiene su permiso de trabajo. Para este programa en específico, ¿qué es lo que necesitas? Tener solamente 1 año de experiencia laboral, tener entre 21 y 55 años. Para este en específico, tener un diploma de high school o también llamado preparatoria. Tener la capacitación, habilidades y o la acreditación para el trabajo. Inglés o francés básico. Amigos, siempre me dicen, Paloma, es que piden mucho inglés, es muy difícil. Les están pidiendo inglés básico para su residencia. Es un regalo
discúlpenme, pero no cualquier país les pide inglés básico para obtener una residencia permanente. Mostrar suficientes recursos financieros para establecerse en Nova Scotia. Como ya lo sabes, si tú primero vas a Nova Scotia a trabajar y ya estás allá, todo el dinero de esta tabla se reduce. Entonces no te preocupes por eso. Y finalmente, el costo de aplicación es $0. Así es, $0. Hay otros en los cuales el costo asciende a $500, $600 e incluso muchísimo más. Número 2, Skilled Worker. En la corriente anterior se le da prioridad a los empleos en alta demanda, pero en la corriente de trabajadores calificados es básicamente para cualquier trabajo. Y los requisitos son casi exactamente los mismos, es decir, si tú no quieres trabajar en ninguno de los mencionados anteriormente, esto es para ti. La única diferencia es que entre más alto sea tu tipo de trabajo en la nueva categoría, es decir, si tienes un puesto de manager, por ejemplo, necesitarás naturalmente un nivel más avanzado del idioma, ya que no es lo mismo ser la persona que se comunica con todos para organizar y dar dirección a la persona que solamente está llevando a cabo su trabajo de forma personal. Te quiero platicar algo bien interesante. El gobierno invita a los empleadores a apoyar a los inmigrantes en su proceso. Los invitan, y aquí dice, te lo estoy mostrando, a que ayuden a pagar las tasas de inmigración, a encontrar vivienda, a referir a los inmigrantes a servicios de asentamiento e idiomas, a ofrecer apoyos de bonos, incentivos, etc. Y para todos los que aseguran que Canadá solamente quiere gente con alto poder adquisitivo, quiero que vean esto. Aquí está Canadá. El gobierno sabe que quiénes son los que van a venir a trabajar, quiénes están interesados en emigrar. Pues seguramente no es gente que está muy cómoda en su país, con un excelente trabajo, porque querrían moverse de país. Es gente como tú, como yo, que en su mayoría no cuenta con recursos económicos. Este sería el caso de países latinoamericanos. Así que te recuerdo que hablando y negociando se entiende la gente. Aprende a negociar tu trabajo. Si tú encuentras una oportunidad laboral, que no te frenen tus recursos económicos, no te estés dando por vencido desde antes. Siempre va a haber alguien que te va a apoyar económicamente. Y aquí en este video nos platicaba una familia que su empleador se trajo a su esposa y a su hija también. Sin conocerlos, sin ser obligatorio, simplemente decidió ayudar. Número 3, mi favorito de los últimos años, el programazo del Atlántico. Este es un programa de inmigración federal que ayuda a los empleadores a reclutar trabajadores extranjeros calificados para satisfacer las necesidades laborales. Entonces, ellos proporcionan una lista de empleadores que tienen permiso para contratar extranjeros. Y esta lista la sacaron recientemente y en estos momentos te voy a mostrar paso a paso cómo puedes comunicarte con ellos para que te den una oferta laboral, porque hay nuevas empresas que están disponibles. Para esta solicito toda tu atención. Vas a escribir Designated Employers in Nova Scotia. Y como puedes observar, este primer link es el link oficial de la página del gobierno de Nova Scotia, en el cual vas a encontrar, mira nada más el número de empresas que están contratando extranjeros en estos momentos. Sigo y son más y más empresas. Entonces, ¿cómo es que tú te puedes comunicar con alguna de estas empresas? ¿Cómo puedes conocer cuáles son las vacantes que tienen disponibles? Mira, el proceso es muy sencillo. Selecciono esta empresa, voy a copiar y pegar el nombre en mi buscador y aquí encuentro la página oficial. Le vas a dar clic al apartado de Contact Us para que tú puedas ver la forma de contactar a esta empresa. Y aquí justamente nos pregunta nuestros datos, nombre, email, teléfono, etc. Y tú ahí mismo puedes escribir que estás interesado o interesada en solicitar empleo. Esa era una empresa de servicios de pintura, esta es una empresa de servicios de contabilidad y el procedimiento es de nuevo exactamente el mismo. Te vas al apartado de contacto, al apartado de Contact Us y así es como tú puedes mandarles un email, llamarlos por teléfono o mandarles un mensaje directamente desde su página.
Requisitos: ser mayor de 18 años, estudio de preparatoria o universidad, inglés o francés básico, un año de experiencia laboral. No hay prueba de fondos si tú ya estás en Canadá. Fíjate, si tú seleccionas a un empleador, recibes tu oferta, llegas a Canadá, te dan tu permiso de trabajo en la mano, bueno, ya estando en Canadá, tú puedes solicitar tu participación en el Atlantic Immigration Program. Tenemos una entrevista de hace un tiempo con un mexicano que así le hizo, nos platica cómo fue que consiguió el empleo, cuánto tiempo se tardó, qué fue lo que tuvo que hacer para que lo pudieran llamar desde su país. Si quieres revisar sus consejos, ahí está. Finalmente tenemos a los physicians. Como tú sabes, todo el país ha estado pasando por una situación un poco severa en cuanto al área de la salud. Hace falta mucho personal de salud y siempre había sido complicadísimo traerse inmigrantes que estudiaron medicina fuera del país. Hoy lo han flexibilizado en diferentes provincias y Nova Scotia no es la excepción. El Physicians Stream está disponible solo para médicos generales y médicos de familia y médicos especialistas, con oportunidades que sean aprobadas, firmadas con la Autoridad de Salud de Nova Scotia o el Centro de Salud. Yo sé que algunos de los que me ven estudiaron medicina, son médicos, entonces los invito a que revisen este documento para que vean cómo es que pueden venir para acá a Canadá y ejercer su profesión. Qué ironía, ¿no? A nosotros nos sobran tantos doctores tan maravillosos que tenemos y que no encuentran una plaza y aquí necesitan. Para todos los que se quedaron hasta el final, confírmenme aquí debajo, por favor. Ayúdenme con un like en este video, a compartir y escríbanme, por favor. Cualquier comentario referente al video va a participar. Cualquier. Eso es todo. No me tienen que decir más, no me tienen que escribir, quiero participar, eso es todo. Y yo les voy a regalar de mi bolsillo una asesoría con un consultor de inmigración con Civic Canada Immigration. Voy a seleccionar al azar a 2 personas. Recuerden que aunque no necesitan un consultor de inmigración y todo esto que les acabo de contar, lo pueden hacer por ustedes mismos. Nunca está de más poder platicar con un especialista que los pueda guiar a lo que están buscando. Ya no quiero comentarios en nuestro canal de gente que dice, ya perdí la fe, no me contestan, no encuentro oportunidad en Canadá. De ahora en adelante, preocúpate por el cómo sí. Preocúpate por qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar. Los que estamos aquí no somos especiales, no somos gente que estamos fuera de lo común. Somos gente que no quitó el dedo del renglón. Punto. Y así los quiero ver a todos ustedes sin desistir. ¿Les gustaría un en vivo próximamente para que despejemos dudas y que podamos realizar toda una masterclass para emigrar en 2023 con bajo presupuesto? Déjenmelo aquí debajo en los comentarios. Latina en Canadá regresa con todo en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por su paciencia. Yo soy su amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.